Vamos. Bueno, vamos a resumir un poco lo que ha pasado hoy en la sesión del Dow, día 9 de junio de 2016. Si es que antes no viene mi hijo subiendo la escalera y nos lo resume él. ¿eh? Eh, eh, un momento, disculpadme, ya está, vale. Bueno, teníamos el precio encajonado en un nivel de 17.955 por arriba, ¿vale? 17.925 por abajo. La zona de 25, como decía alguien por ahí, tenía más turbulencias porque se nos junta el cierre de ayer de Vicente Rodrigo, que sabéis que para mí es básico a la hora de operar, Antes de y ayer. luego tenemos, antes de ayer, perdón, y luego tenemos una serie de resistencias ahí, perdón, de soportes entre 20 y 25, ¿vale? Por abajo estaba la cosa, era una zona, por abajo lo que había más bien era una zona y por arriba lo que había más bien era pues un tick, un poquito de precio, ¿no? Bueno, el precio, las primeras velas que ha hecho ya las hemos visto todos, ha zascandileado pues hombre, sin mucha intención, con una cierta volatilidad, entendiendo como volatilidad, pues pábilos arriba y abajo del precio, no había una secuencia. El precio ha hecho la famosa Z, esa que nosotros, bueno, con la que nos encontramos muchas veces al comienzo de la sesión, una Z que no consigue superar ninguno de los laterales, pero sí que es cierto que, como indica Rodrigo, el lateral se estaba expandiendo y ha dejado una zona muy bonita arriba que configura el volumen que sale a las 15:50 justo con una especie de no demanda que puede haber, hay 52 y hay 53, ¿vale? Y por abajo el nivel de soporte de 17.925 que, como digo, era bastante confiable. Cuando ha hecho ese movimiento al alza hemos sospechado de la poca confiabilidad de la rotura, en el sentido de que nosotros teníamos el nivel en 55 y lo que rompe es hasta 63. Ahí daba la impresión de que la rotura tenía poco arte. El precio puede haber hecho un mini A las 15:53, un mini B a las 15:56, donde está la matrícula azul, y una especie de mini C en una vela de volumen importante sin desplazamiento, que ha sido la vela de las 15:58. ¿Vale? Esa vela ha hecho referencia a Rodrigo cuando estábamos comentando en la clase como buen nivel un poco para intentarlo, pero fijaros cómo ha hecho un movimiento muy violento. Ha tenido dos velas de rechazo, la primera a lo mejor había que aguantar, la segunda es una situación espectacular para irse con 3, 4 puntos, los que sean, ya sean por encima o por abajo, ¿no? Porque rechazo en zona de no demanda, ya sabemos lo que es. Volumen que no va a las 4 en zona de no demanda a las 15:55, ya sabemos lo que significa, ¿vale? Generalmente la tarde no va a ir. El precio pierde niveles y los pierde también, pero fijaros, hay velas celestes por el medio, no hay una tendencia muy bonita, vuelven a parar al precio a las 16:04 y a las 16:05 en un minuto hace una especie de pauta envolvente. Ya sabéis que la pauta envolvente es una vela que pierde, en este caso una pauta envolvente bajista, es, eh, es una vela bueno, que abre cerca de mínimos, perdón, cerca de máximos, cierra cerca de mínimos y la vela anterior recupera la totalidad del cuerpo o la práctica totalidad del cuerpo con mucho menos volumen. Bueno, en esta vela ha habido gente que en el testeo sobre 17.927, 17.926, en ese testeo sin volumen de las 4:10, ha intentado jugarse una operación a contrapié, aprovechando el lateral, intentando que el lateral estaba bien fijado. Bueno, ni ellos se la creían porque ellos, los dos, ha dado la casualidad de que han salido con -3, luego el precio al final ha hecho un movimiento un poquito al alza. La siguiente parte de la sesión no hay que tocarla hasta que empiezan a salir un poco los volúmenes de las 16:32. Ese doji que tenemos en un minuto, que en un minuto forma un doji muy bonito, justo donde tiene Rodrigo ahí en la cruz. Bueno, pues era un nivel, empieza a salir volumen ahí y hay rechazo del precio. Fijaros cómo hay 35 y hay 36, sale otra vez volumen y hay otra vez rechazo y el precio sube y se deja esos dos volúmenes para arriba. Entonces Antonio Simarro, que es compi de la sala, pues preguntaba, joder, y si deja esos dos volúmenes por debajo, el precio sube, hay 38 y luego empieza a perder niveles hasta el 41 y lo hace con mucho menos volumen, ¿no se puede interpretar que eso es un testeo? Pues sí, puede ser un testeo a esa mini acumulación que ha habido ahí. La divergencia de volumen es muy, muy grande y puede ser un testeo para volver a ponerse largo en esa zona de 41 o 42 en 17.924 con stop por debajo de los mínimos en 17.910. 12 sería suficiente. En tiempo real yo no lo he visto, pero sí que es cierto que cuando me lo ha comentado Antonio, pues tiene muy buena pinta. Pues a partir de ahí Rodrigo comentaba, eso puede haber sido una primera y haber rectificado, haber corregido en un mini ABC a las 16:42. Después el precio puede haber hecho una tercera hasta 16:51,
apoyado por todos esos volúmenes que ya deja el precio por debajo, no solo los que comentaba Antonio, sino también los volúmenes de la vela de las 14.07, 14.08, ¿vale? Y el precio puede estar haciendo a las 16.53 lo que puede ser un mini A sin volumen. Fijaros que se seca, pero se seca no solo por la hora, sino que la verdad es que el volumen va bajando según va haciendo el retroceso. Tenemos lo que podría ser un B a las 16.56 y luego tenemos lo que podría ser un C un poquito extendido, ¿vale? Comentábamos que a partir de 40 había que empezar a pensárselo. Bueno, ¿qué ha pasado? Hemos dejado que saliera volumen incremental sin desplazamiento. Fijaros el volumen de 58, fijaros el volumen de 59 y fijaros cómo al final, a las 5 en punto, empieza a salir ese pico de volumen y llega un momento que el precio no desplaza. Pues ahí he aprovechado yo, hemos cogido la trade en 34, hemos aguantado un pelín ese último testeo de las 17.02 y el precio pues se ha quedado sin oferta y ha empezado a completar esa especie de pauta de Elliott que podía ser una quinta. ¿Hasta dónde podía llegar la quinta? Pues Manuel Márquez comentaba 17.955, porque se lo haya inventado, no. En esa zona estaba un poco la zona que comentaba Rodrigo por arriba. 17.955 supone volver a testear los pávidos de las velas que cierran el lateral por arriba, que son las 15.59 y la vela de las 4. Esa zona es una zona de fuerte rechazo de precio, ahí hay volumen por encima del precio todavía y una zona de no demanda muy grande, hay 54, y lo normal es que el precio al llegar allí se parara. Fijaros cómo ha salido volumen incremental en la vela de 17.09 y ahí el precio ya no ha podido más y ha claudicado. Bueno, posibilidades de operar un lateral amplio, siempre y cuando que se elija la zona con mucha minuciosidad y como siempre que acompañe la suerte, porque hoy algo de suerte hemos tenido. Repito, entrada 17.934, 35-36, aproximadamente en esos niveles. Stop, en mi caso, 17.923, me parece que lo he puesto, tendría que verlo, ¿vale? Cabo, Eladio me dice, ¿por qué la vela de las 17.05 y 30 segundos no me ha asustado y no te ha hecho cerrar? Bueno, no es que no me haya asustado, es que esa vela, te digo como yo lo veo, esa vela para mí sí que tiene un poquito de rechazo del precio, pero yo seguía pensando que el rechazo se podría dar un poquito más arriba y en el fondo, cogiendo la trade en 34, ese rechazo es en 48, tengo margen para gestionarla. O sea, otra cosa es que hubiera entrado en 40. Si yo entro en 40, 42 y me empieza a hacer rechazo en 48, 47, yo con un más 7 digo, madre mía, que he entrado fatal, que podía haber entrado mucho más abajo, y a lo mejor ahí empiezo a pensar, ¿no? Pero fíjate que esa vela de rechazo, como tú dices, tiene mucho volumen, es decidido esperar a la siguiente vela. Si la siguiente vela se seca tanto y al final el precio no baja, si la coges la trade en 34 o 35 tienes un poco de margen para aguantar, ¿vale? La única razón por la que yo he aguantado el Eladio es porque tenía margen por el nivel de entrada. No porque sea más listo ni esté viendo algo que tú no veas. Yo veo lo mismo que tú. Yo te digo que me sale esa vela entrando en 42, 43 y le digo ahí te quedas. Pero en este caso, esperar un poco ser conservador en la zona, pues me ha dado un poquito de plus. Bueno, aquí... Y ya está, Rodrigo. Vale, aquí en esta zona, para dar miedo, bueno, da miedo porque tiene mucho volumen, pero tenía que perder este nivel, 44, 45 y demás. Mientras estaba dentro, lo estábamos diciendo. Hay que aguantar hasta que no pierda este nivel. Si pierde este nivel, ya fuera. Pero aquí es el inicio del impulso, la primera vela con volumen e intención hacia arriba. Han metido mucho ahí y, bueno, pues ha retrocedido, han testeado y se han ido otra vez para arriba. Aquí, si os acordáis, que por cierto Paquito decía que si llega aquí a este nivel, no me acuerdo si era 59, 60 o algo así, que es donde proponía yo de meterle corto aquí arriba. Dice, si llega allí, le meto 2 cortos. Bueno, pues aquí se tenía que parar por estos niveles que hemos visto. Meterle corto no, pues ya cada uno, ¿no? Pero fijaos que ha tocado y el precio va hacia abajo. Nada más.